Buenos días, hermanos. Pues hoy vamos a empezar abriendo la palabra en Hebreos, el capítulo 11, del versículo 8 al versículo 12, y dice así: Fue por la fe que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra y fuera a otra que él le daría por herencia. Se fue sin saber a dónde iba. Incluso cuando llegó a la tierra que Dios le había prometido, vivió allí por fe, pues era como un extranjero que vive en carpas. Lo mismo hicieron Isaac y Jacob, quienes heredaron la misma promesa. Abraham esperaba con confianza a una ciudad de cimientos eternos, una ciudad diseñada y construida por Dios. Fue por la fe que hasta Sara pudo tener un hijo a pesar de ser estéril y demasiado anciana. Ella creyó que Dios cumpliría su promesa. Así que una nación entera provino de este solo hombre, quien estaba casi muerto en cuanto a tener hijos. Una nación con tantos habitantes que, como las estrellas de los cielos y la arena de la orilla del mar, es imposible contar. Pues hace más o menos un mes y medio nos enteramos de la muerte del actor Chadwick Boseman, que es el protagonista de la película Black Panther. Y es curioso porque hasta ese momento no se publicaban muchas cosas sobre él, pero al morir nos enteramos, o yo por lo menos me enteré porque no lo sabía, que él era creyente, criado desde niño en la fe cristiana. Y él no temía hablar de su fe en este mundo como es el mundo de Hollywood. No dudaba hacerlo en público, hacerlo en unos premios, dar gracias a Dios o citar la palabra, estuviese en el sitio que estuviese. De hecho, se comenta también que durante los rodajes, en los descansos de los rodajes, él mantenía encuentros de oración. Y aunque fue corta su vida, leí que buscaba muy bien los papeles que elegía en sus películas. Su interpretación en el papel de Black Panther inspiró a una generación. Pero él, como otros muchos, han marcado su generación. Han marcado un antes y un después en el mundo en el que se movían. He hablado de él porque, ha fallecido hace poco, no se sabía mucho de su vida, pero podría hablar de muchos creyentes que marcaron su generación, que impactaron con sus vidas de testimonio, su familia, su entorno, su país o el mundo entero, dejando un legado. Y es sobre este tema por el que quiero comentaros hoy. ¿Sabéis que dejar un legado no es lo mismo que dejar una herencia? Mientras que en la herencia el heredero es la persona que sucede al difunto en la titularidad de los bienes y las deudas, y además es algo que está establecido por la ley, el legado es una forma de sucesión mediante la cual el difunto, por voluntad propia, deja un bien o un derecho a varias personas. Un legado puede estar constituido por cosas materiales como joyas, casas, etc., o por cosas inmateriales como la cultura, idioma, valores sentimentales o morales, como puede ser la honestidad, el respeto, la lealtad. Son cosas inmateriales que se puede dejar de una persona a otra. En una herencia, por ejemplo, la persona adquiere derechos, beneficios, obligaciones y deudas, mientras que en el legado únicamente adquiere beneficios. En la herencia es la ley quien determina quién hereda. Sin embargo, en el legado se determina por voluntad de la persona. Una herencia se acepta, pero también se puede rechazar. En cambio, el legado se adquiere sin previa aceptación. Y todo esto me llevaba a pensar en la importancia del legado y en tres legados diferentes que como creyentes podemos dejar. El personal, un legado personal, el legado familiar y el legado de iglesia. En un principio mi idea era comentar estos tres legados de una vez, pero al empezar a prepararlo, pues la realidad que esto se ha convertido en una trilogía. Así es que hoy vamos a ver el legado personal. Y voy a empezar directa. El legado personal de un cristiano tiene que ver con el llamado de Dios. Dice en Génesis que el Señor le había dicho a Abraham: deja tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso,
y serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Muchas veces la idea que tenemos del llamado viene por el concepto que tenemos de vocación. Y la definición de vocación es la inclinación que una persona tiene para dedicarse a un modo de vida. Y puede estar relacionado tanto con lo profesional, la carrera, el trabajo, como con lo espiritual. De hecho, la palabra vocación viene del latín vocatio, que significa acción de llamar, algo que me llama, ¿vale? A nivel religioso, cuando una persona quiere ser cura o monja, ¿no?, se dice que ha sentido la vocación, el llamado de Dios. Incluso en el mundo evangélico, cuando hablamos del llamado al ministerio pastoral o a las misiones. Por lo que esto implica muchas veces que si no somos pastores o misioneros, parece que el llamado de Dios es para unos pocos escogidos, mientras si Dios no me llama, puedo vivir mi vida cristiana normal. Pero quizás para poder entender bien el llamado de Abraham vamos a ir unos cuantos versículos más atrás. En Génesis 11, del 27 al 32, dice: este es el relato de la familia de Taré. Taré fue el padre de Abraham, Nacor y Harán. Y Harán fue el padre de Lot. Pero Harán murió en Ur de los Caldeos, su tierra natal, mientras su padre Taré aún vivía. Durante ese tiempo, tanto Abraham como Nacor se casaron. El nombre de la esposa de Abraham era Sarai y el nombre de la esposa de Nacor era Milca. Milca y su hermana Isca eran hijas de Harán, el hermano de Nacor. Pero Sarai no podía quedar embarazada y no tenía hijos. Cierto día, Taré tomó a su hijo Abraham, a su nuera Sarai, la esposa de su hijo Abraham, y a su nieto Lot, el hijo de su hijo Harán, y salieron de Ur de los Caldeos. Taré se dirigía a la tierra de Canaán, pero se detuvieron en Harán y se establecieron allí. Taré vivió 205 años y murió mientras aún estaba en Harán. Aparentemente parece que no dice nada, muchos nombres, Lot, Nacor, Harán, pero sí dice mucho. Taré, el padre de Abraham, vivía en Ur. Y Ur era una ciudad influyente en el sur de Mesopotamia y estaba situada sobre el río Éufrates. Y dice que Taré tomó a su familia para partir hacia la tierra de Canaán. Sin embargo, se estableció en la ciudad de Harán, en Mesopotamia. Y la ciudad de Harán estaba dentro de la ruta comercial desde la antigua Babilonia, a mitad del camino entre Nínive y Damasco. Y dice la historia que Harán era conocida por ser uno de los santuarios, junto con la ciudad de Ur, que estaban dedicados al culto del dios Luna. En Josué 24:2 dice: Josué le dijo al pueblo: esto dice el Señor, Dios de Israel, hace mucho tus antepasados, entre ellos Taré, el padre de Abraham y Nacor, vivían del otro lado del río Éufrates y rindieron culto a otros dioses. Dios llama a Abraham para que salga de la idolatría, para que se aleje de su familia que dedicaban cultos al dios Luna. Dios llama a Abraham a vivir una vida diferente, una vida de obediencia a Dios, con un objetivo claro: hacer una nación grande y bendecir a través de él a todas las naciones de la tierra. Por lo que si pensabas que el llamado de Dios no tiene que ver contigo, lo siento. Dios nos llama de igual manera a vivir una vida diferente, una vida de obediencia a Dios. Pero el llamado de Dios es único en cada uno. Dios nos llama en el lugar que nos encontramos, en las circunstancias en las que nos encontramos. Dios no va a llamar a todos a alejarse de su familia y trasladarse a otro lugar. Las razones por las que se lo pide a Abraham eran obvias. La familia de Abraham adoraba a otros dioses y necesitaba que Abraham saliese de esa cultura para encontrarse con el único Dios y caminar con él. Si Abraham está en los héroes de la fe en Hebreos, es porque dijo sí al llamado de Dios sin saber qué iba a pasar. Pero ¿sabéis que Dios llamó a Abraham 2 veces antes de que emprendiese el camino a Canaán? La primera vez, Abraham vivía en Ur de los Caldeos con su familia. Dice en Hechos 7, del 2 al 4, Esteban dio la siguiente respuesta: hermanos y padres, escuchadme. Nuestro glorioso Dios se le apareció a nuestro antepasado Abraham en Mesopotamia, antes de que él se estableciese en Harán.
Dios le dijo: deja tu patria y a tus parientes y entra en la tierra que yo te mostraré. Entonces Abraham salió del territorio de los caldeos y vivió en Aram hasta que su padre murió. Después lo trajo aquí a la tierra donde vosotros vivís ahora. No sabemos por qué Abraham no respondió de primera al llamado de Dios. Está claro que ellos salieron de Ur para dirigirse a Canaán, pero entonces en el camino se pararon en Harán. Entonces, si salieron de Ur, de algún modo entiendo que Abraham le diría a su padre: el Señor me ha mostrado esto. Es verdad que en aquel tiempo el concepto de familia lo significaba todo. Se vivían unidades familiares y era muy raro que los miembros de una unidad familiar vivieran lejos los unos de los otros. Y no es hasta que fallece el padre de Abraham, estando ya en Harán, que Dios llama la segunda vez a Abraham y Abraham decide salir de Harán hasta la tierra de Canaán. Dice en Génesis: y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Yo no sé cuántas veces necesitas escuchar el llamado de Dios a vivir una vida diferente, una vida de obediencia. Yo creo que lo normal es que no se responda a la primera. Yo no respondí a la primera, pero cuando tú no respondes, Dios sigue llamando, sigue buscándote hasta que dices que sí. Ahora, desde el momento que Abraham decide responder al llamado de Dios, se inicia un proceso de encuentros y desencuentros, de obediencia y desobediencia, de dudas y frustraciones. Fijaros que Dios le dice que deje a su familia y él lo primero que hace es llevarse a su sobrino, lo cual luego le causa muchos problemas. Y si seguimos leyendo toda la vida de Abraham hasta el capítulo 25, vemos cómo Dios va puliendo su vida para llevarle hacia el objetivo para el cual había sido llamado. Dios nos llama a vivir una vida diferente, una vida de obediencia con un objetivo claro. Hemos sido llamados a cumplir la agenda de Jesús en la tierra, porque el objetivo del llamado de Dios no son mis gustos, no son mis intereses, no son mis preferencias. El llamado de Dios es hacia las demás personas. Abraham fue llamado para ser bendecido y así bendecir a las naciones de la tierra. Nuestro llamado no es para nosotros, no es para vivir bien nosotros, no es para centrarnos en nosotros, sino para bendecir a los demás y así dejar un legado eterno. Abraham, con su ejemplo de vida, dejó un legado de fe. Hemos dicho que el legado puede estar constituido por cosas inmateriales. Un legado de fe porque decidió seguir a Jesús, seguir a Dios, sin saber dónde iba, ni qué iba a pasar. Pero por la forma como él vivió, demostró que a pesar de todas las dificultades que vivió, decidió vivir una vida en obediencia a Dios, una vida diferente. Y es nuestra responsabilidad como creyentes dejar un legado en el lugar en el que el Señor nos ha colocado. Pero para eso tenemos que decir primero sí al llamado de Dios. Entonces hemos visto que el legado personal tiene que ver con nuestro llamado. En segundo lugar, el legado personal tiene que ver con nuestra identidad. Aunque el objetivo final del llamado sea el mismo, la forma de llevarlo a cabo es lo que hace que ese llamado sea único y personal. ¿Recordáis cuando estuvimos hablando de lo que significaba el concepto de vocación? La inclinación que por naturaleza tiene una persona para dedicarse a un modo de vida. Pues en nuestra vocación intervienen muchos aspectos, nuestros gustos, nuestros intereses, las cosas que nos reconfortan, lo que nos causa curiosidad, nuestras habilidades, nuestra personalidad, lo que hemos aprendido, lo que hemos vivido, nuestra forma de ser, la forma de enfrentar las cosas. De allí que, en base a todo esto que acabamos de mencionar, la vocación apunta a aquello que queremos hacer y lograr como personas en esta vida, hacia lo que nos proporciona satisfacción y hacia lo que da sentido a nuestras vidas. Así que cuando encontramos nuestra vocación, logramos entender mejor
quiénes somos, qué queremos, hacia dónde vamos y para qué somos útiles. Hemos construido nuestra identidad. El otro día escuchaba una predicación de Ale San Pedro y él dijo esta frase: en torno a lo que me apetece, quiero y deseo, construyo mi identidad. Y así suele ser. En nuestra vocación influye todo: nuestra identidad, nuestras vivencias y nuestras experiencias. Y a veces construimos nuestra identidad alrededor de lo que queremos, de lo que nos gusta, de lo que me interesa. Pero cuando Dios llama a Abraham, le da una identidad nueva. Dice en Génesis 17:4, ya no te llamarás Abraham, sino que de ahora en adelante tu nombre será Abraham, porque te he confirmado como padre de una multitud de naciones. Es curioso el tema de los nombres, porque nosotros solemos escoger el nombre de nuestros hijos por varios aspectos. Si nos gusta, a veces nombres que se ponen de moda, porque queremos que el nombre del padre o del abuelo perpetúe y no se pierda. Pero las culturas antiguas tenían la costumbre de ponerle al hijo o a la hija un nombre que lo definía y que de alguna manera influía en su identidad. Vemos en muchos pasajes de la Biblia cómo el nombre que se le ponía a los hijos tenía un significado que lo ligaba muchas veces con su identidad. Bueno, ¿sabéis que yo tengo un nombre africano? En la familia de mi padre biológico, cuando un niño o una niña nace, la abuela o la mujer más mayor de la familia, porque mi cultura es completamente matriarcal, se encarga de darle un nombre con un significado. Pues mi abuela me puso el nombre de Miosa, que significa la que mucho habla. No me preguntéis por qué me puso ese nombre, porque yo todavía a día de hoy no lo entiendo. Dios le da a Abraham una identidad nueva, que le identifica directamente con el llamado. En Génesis 12:1-2 dice: el Señor le había dicho a Abraham, deja tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso y serás una bendición para otros. Y en Génesis 17:5 dice: además, cambiaré tu nombre, ya no será Abraham, sino que te llamarás Abraham, porque serás el padre de muchas naciones. Dice Ale San Pedro en la predicación que he comentado antes: Dios está 1000 veces más interesado en tu identidad que en lo que haces, porque entenderá que tu camino dependerá de quién sabe tú quién eres, de quién sabes tú quién eres. Cuando venimos a Jesús, Dios nos da una nueva identidad. Somos hijos de Dios, somos piedra viva, somos herederos de Dios, somos embajadores de Cristo, estamos hechos a la imagen de Cristo, tenemos nueva vida, somos ciudadanos del cielo, somos hijos de la luz, estamos unidos con Cristo, somos libres en Cristo y hemos sido perdonados en Cristo. Nosotros somos lo que Dios dice que somos, no lo que dicen los demás que somos, ni siquiera lo que yo pienso que soy. Pero si lo que yo pienso que soy no está en línea con lo que Dios dice que soy, entonces es erróneo mi pensamiento. Porque cuando lo que yo pienso que soy está alineado con lo que Dios dice que soy, actúo en consecuencia. Pero si no está alineado, estaré dando tumbos, me encontraré perdida hasta que una cosa se alinee con la otra. No importa la identidad que tuvieses antes, muchas veces influenciada por muchas circunstancias vividas. Lo importante es si tenemos claro quiénes somos ahora y vivimos en consecuencia con ello. Por eso nuestra identidad está ligada al llamado de Dios, porque como hijos de Dios, como embajadores de Cristo, como herederos de Dios, como hijos de la luz, estamos llamados a vivir una vida diferente, una vida de obediencia a Dios, cuyo objetivo final es bendecir a los demás. Y si esto no lo estamos llevando a cabo, es que no tenemos claro cuál es nuestra identidad. Dice en Efesios 1, del 3 al 6, toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos
e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia, acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo, de manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros, los que pertenecemos a su Hijo amado. Entonces hemos dicho que el legado personal tiene que ver con el llamado de Dios, que el legado personal tiene que ver con nuestra identidad y, en último lugar, el legado personal tiene que ver con nuestros dones y talentos. Lo que hace que el llamado de Dios sea único para cada uno es que va relacionado con tus dones y talentos. Mientras que el objetivo final del llamado es el mismo para todos, la forma en cómo se lleva a cabo es lo que hace que el llamado de Dios sea personal, de acuerdo a quién dice Dios que eres y a esas características que te hacen persona única entre sus hijos amados, tus dones, tus talentos, tus habilidades. Esas son las herramientas que Dios nos ha dado para llevar a cabo el llamado. Dice en Romanos 12, del 6 al 8, Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te haya concedido. Si tu don es servir a otros, sírvelos bien. Si eres maestro, enseña bien. Si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. Y si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto. Dios dice en 1 de Pedro 4, del 10 al 11, de su gran variedad de dones espirituales os ha dado un don a cada uno de vosotros. Usadlo bien para serviros los unos a los otros. ¿Has recibido el don de hablar en público? Entonces habla como si Dios mismo estuviera hablando por medio de ti. ¿Has recibido el don de ayudar a otros? Ayúdalos con toda la fuerza y la energía que Dios te da. Así, cada cosa que hagan traerá gloria a Dios por medio de Jesucristo. A Él sea toda la gloria y todo el poder por siempre y para siempre. Amén. Descubrir cómo llevarás a cabo tu llamado a veces no es tarea fácil, pero te aseguro que va a estar relacionado con los dones, los talentos y las habilidades que Dios te ha dado. Por eso es tan importante descubrir cuanto antes cuáles son los dones que Dios te ha dado, de qué talentos y habilidades naturales te ha dotado el Señor. Y una vez que los sepas, úsalos, desarróllalos, crece y madura con ellos. Y en el camino Dios irá afinando tu llamado, haciéndolo único y personal. Mirad, Dios no nos va a pedir nada para lo que no estemos preparados. Ahora, también es verdad que en ese proceso podemos atascarnos y no seguir avanzando, no seguir creciendo, no seguir madurando y quedarnos ahí, porque el siguiente paso de fe es muy complicado, es muy difícil, o porque nos distraemos con otras cosas y empezamos a vivir para nosotros y perdemos el objetivo principal del llamado, de nuestro llamado, que son los demás. No necesitas ser un gran predicador para dejar un legado, no necesitas fundar una obra grandísima para dejar un legado, pero sí necesitas ser relevante en tu entorno. Y esto habla de desarrollar nuestras habilidades, dones y talentos que Dios nos ha dado y usarlos allí donde estemos. Podemos vivir nuestra vida de creyentes sin pena de gloria, ni gloria, como se suele decir. O podemos buscar y encontrar el llamado de Dios para nuestras vidas, porque no es para unos pocos especiales, sino es para los que están dispuestos a seguir avanzando y a seguir dando pasos de fe sin saber. Fue por la fe que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra y fuera a otra que él le daría por herencia. Se fue sin saber a dónde iba. Abraham tuvo que dejar su ciudad, su familia, e ir a otra tierra desconocida sin saber lo que iba a pasar. Pero lo dejó todo para seguir el camino que Dios le estaba marcando, dejando un legado de fe. Tu llamado es tu legado personal. ¿Cuál será tu legado? ¿De qué manera continuará Dios actuando a través de tu ejemplo cuando ya no estés más?
en la tierra. Quiero terminar con unas palabras de Lidia Martín. Ella es psicóloga y escritora. Y dice: ¿qué tipo de cristianismo puede volver al mundo hacia Jesús si no es uno que sea verdaderamente relevante? Si algo nos transmite la vivencia del cristianismo del Nuevo Testamento es que el Evangelio revolucionó al mundo. Lo puso literalmente patas arriba. Y lo hizo porque los que decían creer en Jesús, el Cristo, lo llevaron hasta sus últimas consecuencias. Porque creerlo es relativamente sencillo, pero permitir que nos cambie y que ese cambio afecte nuestro entorno de forma profunda, esos son palabras mayores. Chadwick Boseman usó su talento, sus habilidades naturales y sus dones espirituales en el medio en el que se movía para llevar a cabo su llamado y dejar un legado que perdurará en el tiempo. Que el Señor os bendiga. Oh, don't go and talk about my father. God is my friend. Jesus is my friend. He made this world for us to live in and gave us everything. And all he asks of us is we give each other love. Love your mother, she bore you. Love your father, he works for you. Love your sister, she's good to you. Love your brother, love your brother. Don't go talk about my father. God is my friend, Jesus is my friend. And when he calls on us for mercy, he'll be merciful, my friend. And all he asks of us is we give each other love. God is love.